Por favor, me confirman si se puede ver la lámina que estoy proyectando y si se escucha de forma adecuada. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ok. Vamos a dar 3 minutos, ¿sí? Y empezamos. Son las 15:23. Tema propuesto que era conversión delta estrella y estrella delta de un circuito trifásico balanceado. Entonces, vamos a empezar la parte teórica para luego concluir la clase con 2 ejemplos de aplicación práctica y hasta ahí concluiríamos la clase el día de hoy. Entonces, vamos a empezar, ¿no es cierto?, con lo que es la conversión delta estrella y estrella delta de un circuito trifásico balanceado. Entonces, aquí tenemos que, considerando que cuando se trata de circuitos trifásicos balanceados, las impedancias como tales de una configuración dada, ¿no es cierto?, son idénticas y puede sustituirse el valor de impedancia común de las 3 fases, obteniéndose, ¿no es cierto?, que la impedancia estrella va a ser igual a 1/3 de la impedancia de la delta, de donde la impedancia de la delta, ¿no es cierto?, en cambio será igual a 3 veces la impedancia de la estrella. Entonces, las relaciones de las ecuaciones descritas, las 634 y 635, pues nos permiten la simplificación de los circuitos trifásicos balanceados a fin de convertirlos a la configuración que resulte más indicada en la solución de un problema en específico. Asimismo, ¿no es cierto?, ambas conversiones, ya sea delta estrella o estrella delta, son válidas y muy sencillas de realizar, con la finalidad de procurar un criterio único que ayude a la sistematización en la solución de este tipo de problemas. Vamos a recomendar trabajar con los circuitos trifásicos en configuración estrella, ¿no es cierto?, siempre que el problema lo permita, mediante el uso de la ecuación 634. Bien, eso sería fundamentalmente las 2 ecuaciones que vamos a analizar en este tipo de conversiones, ya sea de estrella delta o delta estrella, para lo cual vamos a desarrollar 2 ejemplos de aplicación. Entonces, aquí vamos a tener que el siguiente ejemplo, donde me dice que, esperen activar la pizarra, donde me dice que 3 impedancias iguales, ¿no es cierto?, de 3 menos J6 ohm se conectan en delta a una fuente de alimentación trifásica de 440 volt de línea a línea. En paralelo con esta se conectan 3 impedancias en estrella, que podemos observarlas de aquí, ¿no es cierto? 3 impedancias en estrella, con valor de 2 más J3 ohmios cada una, como se indica en la figura. ¿Qué nos pide el problema? Determinar la corriente de línea, potencia activa total suministrada a la carga y factor de potencia del circuito combinado. Bien, para dar solución a este ejemplo, vamos a tener, ¿no es cierto?, que de acuerdo con lo recomendado anteriormente, ¿no es cierto?, en primer lugar, pues, ¿qué debemos hacer? Proceder a transformar la delta del circuito, que observamos en la figura, ¿no es cierto?, esta delta, tratar de convertirla en una estrella equivalente, para lo cual, pues, se había recomendado trabajar con la ecuación 6,34, que me decía que la impedancia en estrella va a ser igual, en este caso, a 3 menos J6, ¿no es cierto?, entre 3, lo que me daría un valor igual a 1 menos J2 ohmios, ¿sí? Entonces, esto de aquí pues nos permite obtener un circuito resultante, ¿no es cierto? Como vamos a dibujarlo a continuación, ¿no es cierto? Que resulta de la transformación de la delta original en estrella equivalente, ¿no es cierto? Al hacer el diagrama correspondiente, pues vamos a poder observar que ambas estrellas pueden quedar en paralelo, ¿no es cierto? Ya que los puntos neutros en este caso se encuentran en un mismo potencial, ¿no es cierto? Y esto que representa que pueden constituir uno y otro circuito balanceado. Entonces, para este caso, pues vamos a graficar, ¿no es cierto?, a qué es lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, al hacer las conversiones necesarias, pues también podemos determinar que el voltaje aplicado a una fase, pues debe ser el voltaje
de línea dividido por raíz de 3, como lo habíamos explicado en la clase anterior, ¿no es cierto? Puesto que en este caso, pues disponemos del voltaje, como ustedes pueden apreciar, en este caso 440, que es el voltaje de línea dividido por raíz de 3, ¿no es cierto? En este caso se lo dispone a este dato, y lo que vamos a construir, pues, es el diagrama fasorial correspondiente, ¿no es cierto?, a una fase de un circuito en estrella. Cuando hagamos esto, vamos a tener que calcular la impedancia equivalente para una de las fases del circuito, combinando como vamos a demostrarlo a continuación. Entonces, este circuito de aquí, ¿no es cierto?, vamos a convertirlo de acuerdo a lo que nos pide el problema, ¿no es cierto? Vamos a convertirlo, que nos dice, se conecta en delta a una fuente de alimentación trifásica, en paralelo con este se conectan tres impedancias en estrella. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide? Calcular la corriente de línea, potencia activa total suministrada a la carga y factor de potencia del circuito combinado. Entonces, para este caso vamos a convertir esta parte de aquí en una estrella, ¿sí? Vamos a convertir esta parte de aquí en una estrella, para lo cual voy a utilizar, déjenme ver si es que me sale aquí mismo el circuito. No, voy a graficarlo acá, ¿no es cierto? Aquí lo que nos quedaría al convertir esta delta en estrella, pues ustedes recuerden siempre que en la estrella va a haber siempre un punto común, ¿sí? Un punto común. Entonces, la de acá me quedaría, ¿no es cierto?, igual. Un punto común. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tendríamos las tres borneras, ¿no es cierto? Y lo que habíamos calculado, que en este caso iba a ser haciendo la conversión, ¿no es cierto? Esto iba a ser igual a 1 menos J2. Recuerden que lo estamos pasando de delta a estrella. ¿Qué valor fue que calculamos ese? El anterior. 1, ¿no es cierto? Este valor menos J2. Como es un circuito balanceado, pues en los tres lugares será el mismo valor, ¿no? El de acá se mantiene el mismo, 2 más J3, ¿sí? Lo mismo para las tres. Entonces, una vez que hacemos esta conversión, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes aquí van a tener una intensidad de línea, ¿sí? ¿Qué más van a tener aquí? Un voltaje entre estos dos puntos, que era 440 volt. Nuevamente una intensidad de línea, ¿sí? ¿Qué más? Aquí también van a tener una intensidad de línea. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos calcular aquí? La Z equivalente, ¿no es cierto? O la impedancia equivalente, en este caso, para la que la convertimos de delta en estrella. Entonces, la Z equivalente en este caso, de acuerdo a la ecuación, va a ser igual a 1 menos J2, que multiplica como es cargas equilibrio, perdón, como es la conversión, ¿no es cierto? 2 más J3 en la parte de abajo, 1 menos J2 más 2 y más J3.
¿Ok? Por favor, si me ayudan haciendo ese cálculo. Si me ayudan haciendo ese cálculo. Aquí repito, ¿no es cierto? El voltaje aplicado a una fase, en este caso, debe ser el voltaje de línea, ¿no es cierto? Dividido por raíz de 3, puesto que disponemos del voltaje de línea a línea como dato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos dibujar en este caso? Pues el diagrama fasorial, que es lo que estamos haciendo, correspondiente, ¿no es cierto?, a una fase del circuito en estrella. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Calculando la impedancia equivalente para una de las fases del circuito combinado, ¿no es cierto? Podemos obtener la impedancia equivalente, ¿sí? Bueno, aunque aquí también lo podríamos, ¿no es cierto?, resumir a este circuito, en un circuito equivalente, pues diciendo qué cosa. Como todas las tres fases están balanceadas, bueno, aquí me faltó dibujar, ¿no es cierto?, la resistencia. Bueno. ¿Qué más me faltó aquí? Dibujar esta parte, ¿no? Ok, entonces el circuito equivalente para este caso, ¿no es cierto? Asumiendo, ¿no es cierto?, que las tres fases son equilibradas. Es igual a esto, ¿no? 2 más J. Y aquí 1 menos J3. Perdón, 2 más J3 y 1 menos J2. Aquí que habíamos dicho que esto iba a ser igual a 440 entre raíz de 3 y va a ser mi voltaje. ¿Sí? Entonces la Z equivalente para este caso, si me ayudan por favor haciendo el cálculo, ¿a cuánto sería igual? La Z equivalente para este caso. 1.9 me salió a mí, y un ángulo de menos 35. No, trabajémoslo en complejos, no lo lleves a polar todavía. Sería 1 menos J2, ¿no es cierto? Ecuación de Z equivalente cuando hacemos la conversión de estrella a delta, pues me dice que va a ser 1 menos J2 por 2 más J3, perdón. Inge, me sale 2.3 menos 1.1 Ok, J. sí, pero aquí había habido aquí he puesto, no sé si a lo mejor, sí, ese está bien, correcto. Sí, con 3 le puse igual. Sí, aquí me lo he comido al 3. ¿Cuánto me dijiste? 2.3 menos 1.1 J. Menos J1.1, sí, eso es un valor más lógico, ¿no? Esto va a ser en ohmios, ¿no? Entonces va a ser la Z equivalente, ¿no es cierto? Para esta conversión. ¿Sí? Entonces, para este caso, una vez que tenemos este valor, ¿no es cierto?, podemos pasar a resolver lo que nos pide el problema, ¿sí? Recién aquí podemos pasar a resolver lo que nos pide el problema. Entonces, para no borrar el procedimiento, voy a trabajar aquí en un color rojo para que se pueda ver. Entonces, atendiendo lo que me pide el literal A, ¿qué me pide? La corriente de línea, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sabemos? Que la corriente de fase del circuito combinado tiene que coincidir en módulo y ángulo, pues, con la corriente de línea, ¿sí? O lo que, de acuerdo a lo que hemos revisado, que el fasor de intensidad de línea va a ser igual a ¿qué cosa? A voltaje de fase, ¿no es cierto? Al fasor de voltaje de fase, entre, ¿qué cosa? La Z equivalente calculada. ¿Ok? Por favor, si me ayudan haciendo ese cálculo, que esto sería igual a ¿qué cosa? A 440 dividido entre raíz de 3. Ahora sí vamos a trabajar en ángulo. O sea, bueno, el ángulo vamos a poner, ustedes saben que es 0 grados. Y esto va a ser entre el valor que calculamos, ¿no? 2,3 menos J 1.1. Por favor, si me ayudan haciendo ese cálculo.
y me lo dan en polar. Me salió 99.23 con ángulo de 25.23. Redondeémoslo a 100, ¿no? 100, ángulo de ¿cuánto me dijiste? 25.12. 25.12 amperios. Ok. Esa sería mi intensidad de línea, ¿ok? Ahora vamos al inciso B. La potencia activa total tomada por el circuito puede calcularse mediante, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos pide en este caso? Potencia activa total suministrada a la carga, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros sabemos qué cosa, que la potencia activa total por el circuito, ¿no es cierto? La podemos calcular mediante la parte resistiva de la impedancia equivalente, ¿no es cierto? En este caso, pues como es equilibrado, la que va a haber la impedancia equivalente total por fase, o sea que potencia, no, repito nuevamente, ¿no es cierto? Para el caso B, la potencia activa total suministrada a la carga, pues la podemos calcular mediante la parte resistiva de la impedancia equivalente que tenemos total por la fase. Entonces, en este caso, ustedes, como es un circuito balanceado, sabemos que esto va a ser igual a 3 por intensidad al cuadrado por la parte de resistencia. Entonces, el valor que habíamos calculado, pues que era 100 por 3 y por la parte resistiva, que es 2,3, ¿no? ¿Cuánto quedaría ese valor? ¿Cuánto quedaría ese valor? Repito, 3 por la intensidad que calculamos en este momento y por la parte resistiva de la Z equivalente. ¿Cuánto me quedaría ese valor? 23.000. ¿Cuánto? No puede ser. 60 kilovatios. Sería 3 por 100 al cuadrado por 2.3. ¿Cuánto? 69 kilovatios. Ahí sí, porque estamos 100 por 3. Sí, sí, más o menos, sí. Sí. 69 kilowatts, ¿no? Ok. Sí, ingeniero. Ya, A, B, vamos al literal C. ¿Qué me pide el literal C? El factor de potencia del circuito combinado. Entonces, el factor de potencia del circuito trifásico combinado, pues para este caso, será igual a ¿qué cosa? Al coseno del ángulo que calculamos, ¿no es cierto? Será igual al coseno de teta, ¿no? ¿Cuánto era este ángulo? 25.12, ¿no? Si lo sacan, por favor. ¿Cuánto quedaría el ángulo? El coseno de 25.12. 0.91. 0.91. Sí, debe dar eso, ¿no? Entonces, repito, miren, en este caso estamos calculando ¿qué cosa? Estamos convirtiendo de delta a estrella, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Pues primero calcular la Z de conversión de delta a estrella, que en este caso me dio 1.2 y vuelvo a armar mi circuito, ¿no? De acuerdo a la configuración, que esto es, se podría decir universal, ¿no? Siempre que hagan esa configuración, pues les va a quedar este tipo de conexiones, estrella-estrella. ¿Sí? Siempre va a quedar esta configuración. Ustedes van a tener una intensidad de línea circulante. ¿Sí? Una vez que podemos hacer eso, es posible calcular la Z equivalente del circuito convertido en estrella y vamos a obtener la impedancia equivalente, ¿no? ¿Sí? Y una vez que hacemos eso, pues nos es posible calcular ya sea la intensidad de línea, la potencia, el ángulo, para este tipo de problemas como tal. No sé si hay alguna pregunta o podemos continuar. Y que en la parte del voltaje, hay como le saco ¿En cuál? raíz de 2 se multiplica por raíz de 2. 2 por, no te entiendo, ¿en cuál? En el literal A. En el literal A, 440 entre, no, es raíz de 3, es 3, no es 2. Es esto, ¿ve? Ahí Alicia. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, si no hay otra pregunta, dime.
Las impedancias siempre van a ser iguales en estrella y en delta. Si es que es Para balanceado, si es que en este caso, como es balanceado, si no fuera balanceado, es diferente el análisis. Ahí sería análisis por fase. ¿Sí? Recuerden, cuando no es balanceado, el análisis es diferente, es por fase. En este caso, pues lo estamos asumiendo que es balanceado, pues basta con analizar una fase, sabemos que las restantes van a hacer lo mismo. ¿Sí? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a otro caso. ¿Sí? He tratado de explicar los dos casos, cuando es delta estrella y cuando es de estrella a delta, ¿no? Entonces, para el siguiente problema, ¿qué nos dice? Que un generador trifásico conectado en estrella con voltaje de línea a neutro de 220 volt, ¿sí? Se une a una carga en delta cuya impedancia por fase es de 9 más J3 ohmios a través de 3 líneas cuyas impedancias individuales son de 0.1 más J 0.05, como se muestra, ¿no es cierto?, en la figura que podemos apreciar. ¿Y qué me pide en este caso? Calcular corriente de línea, factor de potencia en el extremo de envío, o sea, la fuente, potencia activa entregada a la fuente, potencia reactiva entregada a la fuente y potencia aparente entregada a la fuente. ¿Sí? Entonces, miren, para dar solución a este problema, ¿no es cierto?, ¿qué podemos realizar? La conversión de la delta de la carga a una estrella, ¿sí? De la delta de la carga a una estrella. Equivalente, ¿no es cierto?, en este caso, mediante la aplicación de la ecuación que habíamos dicho anteriormente, la 634, ¿no es cierto? En este caso, pues, obtendremos un circuito resultante, que lo vamos a dibujar luego de calcular la Z equivalente, ¿no es cierto? Entonces, miren, para este caso, vamos a calcular la Z por fase, ¿no es cierto? La impedancia por fase de la estrella equivalente. Pongámosla por aquí para que nos dé luego la pizarra. La Z por fase, pues en este caso, va a ser igual a 9 más J3 entre 3, ¿no? Entonces, este caso va a ser igual a ¿cuánto? A 3 más J1 ohmios, ¿no? La Z de fase. ¿No es cierto? Entonces, siguiendo en este caso, pues el procedimiento convencional, el circuito que vamos a dibujar a continuación, habría que hacer el análisis, si se lo podría reducir a una sola fase, ¿no? Entonces, vamos a hacer el circuito que representaría esta conversión como tal, ¿no? Entonces, miren, en este caso, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, mi estrella por este lado del generador, ¿no es cierto? Acá íbamos a tener una carga y de ahí íbamos a ir hacia la otra parte. A ver, vamos haciendo con colores para que quede un poco más entendible. Y por el otro lado, pues tendríamos esto, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos faltaría el de acá. A ver, como que me fui un poco. Déjenme hacer una corrección en la gráfica. Espérenme un momentito, alguien creo que tiene... Ya. Ok.
Ok, y esto pues sería así. Regálame un momentito, por favor. ¿No es cierto? Atendiendo la gráfica que estamos construyendo, pues, esta sería así. Ok. Entonces, vamos a tener los valores, en este caso, que sería igual a 0,1. Esto era de las líneas, ¿no? Más J 0,05 ohmios, ¿sí? Esto para acá. Bueno, vamos a colocarlas en cada uno. 0,1 más J 0,05, 0,1 más J 0,05. Asimismo, en el otro lado, pues vamos a tener el valor que calculamos, que es el que convertimos, ¿no? 3 más J1, 3 más J1, que fue la conversión que hicimos, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué tenemos? Que, ¿no es cierto? Siguiendo el procedimiento convencional, pues podemos obtener este circuito, ¿no es cierto? Y este también de aquí podríamos reducirlo a una sola fase, ¿no es cierto? Para mejor entendimiento. Pues, reduciéndolo a una sola fase a este circuito, este nos quedaría de la siguiente forma. Habíamos dicho aquí pues que el voltaje como tal iba a ser igual a 220 voltios. ¿Ok? Una carga de 0,1 más, perdón, una impedancia de esta línea de 0,1 más 0,05. Y este de aquí va a ser igual a 3 más J1, ¿no es cierto? Reduciéndolo el circuito a una sola línea, ¿no es cierto? Entonces, en este circuito, ¿no es cierto? La impedancia total por fase, ¿no es cierto? La Z fase total será igual, ¿no es cierto?, a la suma de la impedancia de cada línea con la de cada fase de la estrella equivalente, pues que en este caso sería igual a ¿cuánto? Repito, para este caso, ¿no es cierto?, la Z de fase total sería la suma de la impedancia de cada línea con la de cada fase de la estrella equivalente. Entonces, en este caso, pues sería igual a 0,1, ¿no es cierto?, más J 0,05 más 3 más J1, ¿sí? Entonces, en este caso, la Z de fase total, pues, sería igual a 3.0, 3.1 más J 1. Más J 1.05, ¿no? Entonces, esa sería mi Z de fase total, ¿no? Entonces, en este caso, pues, como sabemos, de acuerdo a los datos del problema, nos da que el voltaje por fase es de 220 voltios, pues, procederíamos a calcular los incisos que nos plantea el problema como tal, ¿sí? Entonces, para este caso, pues, vamos a tener para el literal A, para el inciso A, ¿qué tenemos? La corriente, ¿qué me dice? La corriente de línea, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, la intensidad de línea. Ustedes recuerden que esto va a ser igual a qué cosa cuando hablamos de un circuito de estas características. La intensidad de línea va a ser igual a la intensidad de fase, ¿verdad? O lo que es igual
a voltaje de fase, ¿no es cierto? Al factor de voltaje de fase entre la impedancia de fase total. ¿Sí? Si sustituimos valores, en este caso, pues, vamos a tener que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 220 voltios, ¿no es cierto? Ángulo de 0 grados. Y esto dividido entre 3,1, ¿no es cierto? Más J 1.05. Si me ayudan con ese cálculo, por favor, de la intensidad de línea, si me ayudan con ese cálculo. Si me ayudan con ese cálculo. Si me ayudan con ese cálculo, por favor. Pues 220 por raíz de 3, sí. En este caso, 220, recuerden que estamos convirtiendo de delta a estrella esto de aquí. Ay, ¿Sí? A mí me sale Inge 63.6 menos 21.5 J. Ya, sí, debe salir, o sea, no tengo calculadora a la mano. Dividan Señor 220 ingeniero, 220 entre 3.3, ¿cuánto les da? me salió a mí 67.28. Lo que, déjenme dividir con mi calculadora del teléfono. Es 220 entre 3.3, ¿no? 66.6 sale. 220 entre 3.3. Sí, ingeniero. 66.6. ¿Y el ángulo cuánto sería? Menos 18.3. Ok, menos 18. ¿Punto cuánto? Punto 3. Ok, punto 3. Déjame la pizarra ahí. Vamos a tratar de arreglar esto. Ok, menos 18. Ángulo de menos 18. Punto 3, ok. Con eso daríamos respuesta al inciso A, ¿verdad? Ahora, el inciso B, ¿qué me pide? El factor de potencia, creo que me pide, ¿no es cierto? Factor de potencia en el extremo de envío de la fuente. O sea, en esta parte, ¿no? Recuerden que este es fuente, este es un conductor que une las líneas y esta es la estrella, ¿no? De la carga. Entonces, en este caso, ¿a qué sería este igual? Al coseno del ángulo, pues que calcularon, ¿cuánto sería ese? El coseno de 18.7. ¿Cuánto sería? 18.3, perdón. ¿Cuánto les da? 0.95. Ok, 0.95. Perfecto. 0.95. Ya, vamos con eso al inciso C. ¿Qué me pide? Potencia activa entregada por la fuente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sabemos? Que la potencia, pues, va a ser igual a ¿qué cosa? A 3 por voltaje de fase, por intensidad de fase, ¿no es cierto? Y por el coseno del ángulo. Entonces, la potencia en este caso, si me ayudan calculando, pues va a ser igual a 3 por 220 por 66.6 y por, en este caso, ¿qué cosa? El coseno del ángulo, que fue 0.95. ¿Cuánto les dará esta potencia? Si me ayudan calculando ese valor. 3 por voltaje de fase, pues que es 220, ¿no es cierto? Tenemos el voltaje de fase, es 220, intensidad de fase, pues que también la tenemos, que era 66 punto algo. 41.8 kilowatts. Ok. 41.8 kilowatts. Bueno, corroboran, ¿no? Entonces,
Luego de eso, podemos pasar a resolver el inciso D, potencia reactiva entregada por la fuente. Entonces recuerden aquí que la potencia reactiva, pues habíamos dicho que se diferencia de la activa, que va a ser 3 por voltaje de fase. Inge, disculpe que no es 72 kilowatts, porque el voltaje de fase no es 220 raíz de 3. No, es 220. Es 3 por voltaje de fase, por intensidad de fase, por el coseno del ángulo. El otro caso que tú me dices es cuando es delta, que fue el caso anterior que transformamos de estrella a delta. Ahí sí es por raíz de 3. No sé si estamos claros ahí, o eso es lo que me preguntas. Solo era eso, Inge, le pregunto. No sé, por eso digo, no sé si estás claro con la respuesta que te doy. Sí, Inge, sí, está claro. Ya. Entonces, miren, aquí cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Que aquí en cambio es por el seno del ángulo, ¿no? Es por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, pues 3 por voltaje de fase, por intensidad de fase, ¿no es cierto? Y por el seno del ángulo, pues, ¿cuánto les va a dar? Si me ayudan calculando. 14.1 kilovoltio reactivo, creo que era. 14.1 kVARs, ¿no? Sí, cabal Kilovolt, sería. sí, kilovolt ampere reactivo. Ok, bien, una vez que tenemos ese dato, pues nos podemos pasar al inciso E, que me dice potencia aparente entregada por la fuente. Entonces, se recuerden que es S, ¿no es cierto? Que me dice que va a ser igual a 3 por voltaje de fase, por intensidad de fase. ¿Sí? O también puedo sacarlo por raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cuánto les quedaría aquí? 3 por voltaje de fase y por intensidad de fase. 3 por 220 y por 66.6. ¿Cuánto les quedaría? $44 kilovoltio ampere. ¿40 y cuánto? 4 kilovoltio ampere. Ok. ¿Sí? Con eso daríamos respuesta al inciso, ¿cierto? De la potencia aparente. Entonces, mira, nuevamente, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, cuando pasamos, en este caso, la delta a estrella, ¿qué es lo que buscamos? Pues, ¿no es cierto? Buscamos una Z de fase. Una Z de fase que va a ser igual, pues, ¿no es cierto? A dividir entre 3 la impedancia de cada una de ellas. Una vez que obtenemos ese valor, pues nos permite reducir el circuito, ¿no es cierto?, a un circuito equivalente, con el que podemos observar con un voltaje de 220. Y con eso, pues podemos calcular la impedancia de fase total, pues que iba a ser igual a la sumatoria de estos dos valores, ¿no es cierto?, que era en este caso 0,1 más J 0,5 más 3 más J1, ¿no? Y con eso obteníamos la Z de fase total. Una vez que hacíamos esa conversión, pues, de delta a estrella, podemos calcular los incisos que nos pide para este caso. Como ustedes pueden ver, es sumamente fácil, ¿no es cierto? Lo recomendable, como se había dicho al inicio, pues es siempre trabajar con la conversión de la estrella, ¿no? Que era lo que se recomendaba inicialmente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, o de algo en particular que no entendieron. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Ok, si no hay ninguna consulta, señores, hasta aquí llegaríamos con la parte teórica de lo que es circuitos 2. Yo cargaría en el transcurso de la tarde la tarea para esta parte de la asignatura como tal. Entonces, no sé si la prueba la quieren dejar para el próximo miércoles o para el próximo jueves. O quieren la siguiente semana para terminar de hacer la tarea y prepararse para la prueba.
Para el jueves, mejor. Para el próximo jueves. Todos están de acuerdo. Le confirmamos. Verá, por Sí, eso les claro. digo, o si ustedes, como yo sé, bueno, siempre los últimos semanas es un poco complejo porque se envía tareas, o pueden tomarse la siguiente semana para desarrollar la tarea y la prueba la darían el próximo miércoles. Sí, así mejor. Porque ahí les va a dar un tiempo más de maniobra para que puedan hacer la tarea, que son algunos ejemplos. Entonces, miren, la tarea, la prueba quedaría para el día 9. Ustedes tendrían la siguiente semana para desarrollar la tarea y el día 9